Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederemos con una clase más del curso Señales y Sistemas. Como ya lo hemos estado haciendo, vamos a resolver problemas tipo examen y hasta que se me terminen los ejercicios. Esta es lo último que falta del curso. Ahora vamos con otro ejemplo. Para el sistema mostrado en la gráfica, determinar h de z. Ese es un literal. Y el literal B, determinar el rango de k para que h de z sea estable y se sabe que k es mayor que 0. Ya, ¿cuál es la gráfica que nos da el problema? Nos da la siguiente gráfica. Ya, esa es la gráfica que nos da. Bueno, ¿cómo resolvemos el problema? Obviamente lo primero que hay que hacer es, dada la gráfica, trabajarla para poder determinar cuál es nuestro h de z, o sea, nuestro sistema más compacto. En este caso me conviene, porque como nos dice hallar h de z, ¿verdad? Me conviene primero aplicar la transformada z, ya que esto está en el dominio de n, o sea, podríamos decir que tenemos una señal x de n. Bueno, en este caso estaría entrando, podríamos decirlo así, una señal x de n por este punto, y aquí tenemos y de n, o sea, está todo en el dominio del tiempo discreto. Entonces podemos aplicar la transformada z para poder llevarlo al dominio del tiempo z, al dominio de la frecuencia en z. Bueno, entonces aquí tendríamos x de z en el dominio de z, la sumatoria, la k como es una constante sigue siendo k, y aquí la transformada de 0,5 elevado a la n sería z sobre z menos 0,5. Las transformadas z ya las he dado, así que no voy a profundizar en eso ahorita. Esa es una fórmula. Aquí tenemos y de z y aquí tenemos la retroalimentación negativa. Ya, ahora lo que vamos a hacer es, dado este sistema, lo vamos a mejorar, lo vamos a compactar más. En este caso lo primero que vamos a hacer es que esta k ingrese dentro del sistema, quedándonos lo siguiente: el mismo x de z que ingresa a la sumatoria, y la sumatoria pasa, y aquí tendríamos k por z sobre z menos 0,5. Aquí tendría y de z, y aquí tendríamos nuestra retroalimentación negativa. Nos queda eso. Entonces, una vez que nos queda eso, lo siguiente que podemos hacer es aplicar la propiedad de la retroalimentación. O sea, este sistema retroalimentado lo podemos llevar a un sistema lineal. ¿Cómo hacíamos eso? De esta forma: kz sobre z menos 0,5, todo esto sobre 1, que es la retroalimentación. En este caso es como que tengo una retroalimentación de 1, más
el sistema que es kz sobre z menos 0,5. Luego tenemos que resolver esto. Aquí tendríamos kz sobre z menos 0,5. Aquí todo esto sobre el mínimo, que en este caso sería z menos 0,5. En este caso dividido para 1 da lo mismo, z menos 0,5. Y z menos 0,5 dividido para z menos 0,5 es 1. Sería k más kz, ¿verdad? Ahí lo siguiente que tendríamos que hacer es multiplicar extremo con extremo. Multiplicar extremo con extremo nos quedaría kz, que multiplica z menos 0,5 sobre medio con medio. Aquí sería z menos 0,5 que multiplica a toda la expresión de acá, que sería, lo voy a poner abajo porque no me alcanza, z menos 0,5 más kz. Este z con menos 0,5 se simplifica con este, me quedaría entonces kz, todo esto sobre z menos 0,5 más kz, y eso vendría a ser nuestro sistema. Ordenémoslo, mejor pongámoslo como kz sobre z más kz menos 0,5. Este vendría a ser nuestro sistema ya transformado, ¿no? Porque lo he llevado de la forma de retroalimentación a una forma lineal. Eso también ya lo he explicado, la fórmula de dónde sale, de cómo se hace eso. Me sale YZ y entra X de Z. Ya tenemos nuestro sistema en la forma más lineal y compacta posible. Entonces, como nosotros, esto aquí ya respondería al literal A. Pero la otra pregunta dice, determinar el rango de K para que h de z sea estable y se sabe que K es mayor que 0. ¿Cuándo un sistema en el dominio de Z es estable? Cuando sus polos son menores que 1 o se encuentran dentro de ese intervalo. Esa es la condición de la estabilidad para Z. Entonces lo que yo hago es tomar mi sistema, que me quedó como kz sobre z más kz menos 0,5, y hago como que voy a obtener los polos. Los polos se obtienen del denominador siempre. Entonces cojo el denominador z más kz menos 0,5 y trato de despejar, en este caso de factorizar. Primero voy a sacar factor común z, me quedaría 1 más k menos 0,5 igual a 0. Luego despejo z, 1 más k igual a 0,5 y z igual a 0,5 sobre 1 más k. Cuando yo despejo z, estoy obteniendo los polos, y como una condición para que sea vivo estable es que los polos tienen que ser menores que 1, lo que yo hago es igualar, poner una desigualdad y decir que esto tiene que ser menor que 1. De esa forma yo tengo una inecuación: 0,5 sobre 1 más k menor que 1, 0,5 menor que este que está de este lado pasa al otro lado a multiplicar, sería 1 más k, y 0,5 menos 1 es menor que k. Y esta expresión de aquí tendría lo siguiente: 0,5 menos 1 me sale un valor de menos 0,5 menor que k. Entonces k debe ser mayor que menos 0,5. Ahí solo le di la vuelta. Entonces si yo trazo eso en un intervalo y yo pongo por aquí menos 0,5, deben ser los mayores que menos 0,5. Pero como una condición del problema me decía que k es mayor que 0 y por acá está el 0, entonces el punto donde se intersectan las dos condiciones es a partir de 0 en adelante. Entonces los valores de k tienen que estar definidos desde 0 hasta infinito, ¿sí? Si tienen dudas, por favor revisen las condiciones de estabilidad que ya les había dado para sistemas discretos y sistemas discretos en la transformada Z. Y eso vendría a ser todo para este problema. Un problema sencillo.
Ya, vamos con un problema un poco más complicado. Sí, vamos con un problema más complicado. Ahora, el siguiente ejemplo sí es más difícil, como un ejemplo más tipo examen. Dice, sea la señal x de t igual a la sumatoria de k igual a 1 hasta infinito de 1 sobre k cuadrado por el coseno de 5k pi t. Me están dando esta señal y esta señal entra por aquí. La señal x de t entra a este sistema, a un h1 de t, y se genera una señal m de t y se multiplica con otra señal que va a ser la señal n de t, que también sale de un h1 de t, que es el mismo h1 de t de arriba, y aquí en cambio entra una señal g de t, pero esta señal g de t es igual a la sumatoria de k igual a 1 hasta 10 del coseno de 8 pi kt. ¿Ya? Y el resultado de la multiplicación me da una señal O de t, que luego pasa otra vez por el mismo h1 de t y me da como resultado la señal y de t. Nos dan todo un sistema. Y este h1 de t es de la siguiente forma: es igual al seno de 10 pi t sobre pi t. ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden desarrollar como vamos a poner como enunciado, desarrollar el sistema. Si nos dicen desarrollar el sistema, significa que debemos encontrar cada una de las señales, encontrar m, encontrar n, encontrar o, encontrar y, o por lo general encontrar y, porque para encontrar y hay que encontrar todo. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros? Lo primero que podríamos hacer es tomar la señal x. ¿Y qué hacemos con la señal x? La señal x, en este caso podemos hacer algunas cosas, ¿no? La tenemos en el dominio del tiempo. Si le aplicamos la transformada de Fourier, se nos haría más fácil la graficación de la señal x de t, sería la señal x de w, y como el h1 de t es este, para el cual también ya hay una transformada de Fourier definida que nos va a dar un pulso, estamos analizando recién, ¿no? Nos da un pulso. Entonces, como nos da esto aquí, la transformada que vendría a ser el h1 de w, nos va a dar un pulso, nos tiene que dar un pulso. Ya por ahí podemos ver algo, ¿no? Si la señal de aquí nos da un pulso, nos conviene transformar todo a la transformada de Fourier, porque si aquí la señal x de t entra por aquí, el pulso lo que va a hacer es acortarlo, ¿sí? Como una especie de filtro. Y así obtenemos m de t, y lo mismo con n de t. Tendríamos que la señal g aplicar la transformada de Fourier para poder multiplicar por h1 de t y obtener n de t. Luego multiplicamos las dos señales en el dominio de la frecuencia. Hay que ver si es más fácil en el dominio de la frecuencia o en el dominio del tiempo, y obtenemos O de t. Y luego a esa O de t le aplicamos otra vez el filtro y obtenemos y de t, o y de w, y le aplicamos la transformada inversa y obtenemos y de t. Entonces vamos haciendo eso. Primero tendríamos que trabajar con la señal x de t. Vamos a copiarla tal y como está. La señal x de t es la sumatoria de k igual a 1 hasta infinito de 1 sobre k cuadrado por el coseno de 5k pi t. Lo que vamos a hacer primero es aplicar la transformada de Fourier. Le vamos a aplicar la transformada de Fourier a ver cómo nos queda. Nos quedaría x de w es igual a ¿cuánto? La sumatoria no se le aplica a la transformada de Fourier, y el 1 sobre el k cuadrado tampoco. La transformada de Fourier se le aplicaría solamente al coseno de 5k pi t, y ustedes ya saben que esa transformada de Fourier se define como pi del tirad de w más los valores del argumento, ¿no? Bueno, vamos a ir desarrollándolo. Esto vendría a ser igual a la sumatoria de k igual a 1 hasta infinito de 1 sobre k cuadrado, ¿verdad?
La transformada de Fourier del coseno vendría a ser igual a pi, que multiplica a del tirad de W más 5k pi más del tirad de W menos 5k pi, todo multiplicado por el pi. Esa vendría a ser la transformada de Fourier del coseno. ¿Qué más podemos aquí nosotros simplificar? En este caso, por el momento, nada más. Lo que podemos hacer ahorita es hacer una graficación para ver cómo se va definiendo nuestra señal x de w. Ahora ustedes me van a preguntar, ¿pero para qué valores de k yo debo graficar? Vamos a graficar para k igual a 1. Vamos a poner por aquí. Grafiquemos para k igual a 1. O sea, si tienen dudas pueden graficar para k igual a 1, para k igual a 2, para k igual a 3, pero ya van a ver que no es necesario irnos tan lejos, porque como la señal x de t tiene que pasar por h1 de t, que la vamos a llevar al dominio de la frecuencia, y esta señal, ya les voy adelantando algo para que me puedan entender. Ya sabemos que se va a formar un pulso, ¿no? La transformada de Fourier de esta señal nos va a dar lo siguiente. Nos va a dar la señal pulso P de 10 pi de W, que si yo la grafico es una señal cuadrada que va a venir desde menos 10 pi hasta 10 pi. Entonces, y tiene una altura de 1. Entonces este es mi h de w. Ya, entonces si yo voy a multiplicar mi x de w, ya cuando lo pase el dominio de la frecuencia, por mi h de w, yo voy a acotar la señal x de w desde menos 10 hasta 10, desde menos 10 hasta 10 pi. Entonces ya van a ver que para ese nivel de acotación no es necesario evaluar en muchos valores de k, sino que para k igual a 1 y para k igual a 2 es suficiente. Entonces vamos evaluando para k igual a 1. Si yo evalúo para k igual a 1, yo tendría, haciendo referencia a esto, tendría 1 sobre 1 al cuadrado por pi por del tirad de w más 5 por 1 a 5, 5 pi, más del tirad de w menos 5 por 1 a 5, 5 pi. Lo cual me daría igual solamente a pi del tirad de w más 5 pi más del tirad de w menos 5 pi, dándome eso. Ahora yo voy a evaluar también para k igual a 2. Para k igual a 2 es suficiente también. Sería 1 sobre 2 al cuadrado pi del tirad de w más 5 por 2 pi más del tirad de w menos 5 por 2 y por pi, dándome como resultado 1 sobre 4 pi del tirad de w más 5 por 2 son 10 pi más del tirad de w menos 5 por 2 son 10 pi. Como yo sé que la señal pulsante de aquí se extiende de menos 10 pi hasta 10 pi, ya no es necesario que evalúe para k igual a 3 porque ya se va a salir de la cota de menos 10 pi hasta 10 pi. Entonces vamos graficando lo que tenemos hasta ahorita. Lo que tendría es lo siguiente. Si yo distribuyo el pi para esta parte y el pi para esta parte, tendría la siguiente gráfica. Esta es para la señal x de w. Tendría una gráfica de pi para este del tirad de w que se desfasaría en menos 5 pi, ¿no? Entonces tendría en menos 5 pi una altura de pi. Y para de acá tendría en 5 pi, porque se desfasa en 5 pi, o sea, si despejo w, en una altura de pi.
Lo mismo por el de abajo. Aquí tendría un cuarto pi, cuando yo pase a multiplicar para el de acá, desfasado en menos 10 pi. Y lo mismo acá. Pasando al multiplicar el un cuarto pi con esta parte, tendría un cuarto pi desfasado en 10 pi. Y esa vendría a ser la gráfica de mi señal XW. Entonces yo recuerdo que mi señal XW se tiene que multiplicar con la señal pulso P de 10 pi de W, que es el H de W, que viene desde menos 10 pi hasta 10 pi. Ahora, para que, que esté bien, todo bien cuadrado, sería de aquí hasta acá, porque aquí está el menos 10 pi y acá está el 10 pi de la otra expresión. Entonces tendría una señal pulso de esta forma con altura 1. Si yo multiplico esta con esta, me sobreviviría, o sea, multiplicar esta, la de arriba, por la de abajo, me sobreviven todas las partes, porque aquí estoy multiplicando 1 por un cuarto pi, 1 por pi, pi, 1 por pi, pi, 1 por un cuarto pi, un cuarto pi. Entonces esa vendría a ser mi señal M de W, o lo que vendría a obtener aquí, la señal M. Mi señal M de W, ya en el dominio de la frecuencia, obviamente, porque estoy haciendo todo en el dominio de la frecuencia, vendría a ser la misma señal XW, un cuarto pi, pi, pi y un cuarto pi, para menos 10 pi, para menos 5 pi, para 5 pi y para 10 pi en W. Esa vendría a ser la señal M de W. Ya, ahora lo que obviamente también podría aquí al ladito sacar ya MW de forma analítica, decir que MW vendría a ser igual a pi cuartos, que es el un cuarto pi, del tirad de W más 10 pi, más pi cuartos del tirad de W menos 10 pi, más el pi del tirad de W más 5 pi más el pi del tirad de W menos 5 pi. Esta vendría a ser MW, que lo estoy obteniendo directamente de la gráfica. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tengo el MW, lo puedo también agrupar de esta forma, como pi cuartos que multiplica del tirad de W más 10 pi más del tirad de W menos 10 pi y más pi que multiplica del tirad de W más 5 pi y más del tirad de W menos 5 pi menos 5 pi. Ya. Entonces ese es MW. Entonces si yo le aplico la transformada inversa de Fourier, yo tendría M de t, y que vendría a ser igual a un cuarto el coseno de 10 pi t y más el coseno de 5 pi t. Y eso vendría a ser. Entonces hasta ahí nosotros hemos obtenido la señal MDT, que ya en parte es una parte de las soluciones que nos piden. Ahora vamos con la señal GDT. Sí, me la vamos a copiar la señal GDT, que es la que está aquí, y vamos a hacerle el mismo proceso. La señal GDT es la sumatoria de k igual a 1 hasta 10 del coseno de 8 pi kt, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener a partir de esto, obtener GW,
en el dominio de la frecuencia. Para hacerlo tenemos que aplicar la transformada de Fourier. En este caso, al aplicar la transformada de Fourier al coseno, ¿verdad? La transformada de Fourier nos daría pi delta irad de W más 8 pi k más delta irad de W menos 8 pi k. Listo. Y de igual manera vamos a evaluar primero con k igual a 1. Si evalúo con k igual a 1, yo tendría pi por delta irad de W más 8 pi, k igual a 1, nada, más delta irad de W menos 8 pi, k igual a 1, queda así, ¿verdad? De ahí lo que podemos hacer es distribuir los pi. Aquí tendría pi delta irad de W más 8 pi y más pi delta irad de W menos 8 pi. Ahora planteamos, evaluamos con k igual a 2. Si evaluamos con k igual a 2 tenemos pi por delta irad de W más 8 pi por 2 más delta irad de W menos 8 menos 8 pi por 2. Eso nos da ¿cuánto? Distribuimos el pi directamente, tendríamos pi delta irad de W más 8 por 2, 16 pi, y más pi por delta irad de W menos 8 por 2, 16 pi. Dado eso, ya podemos empezar a hacer la gráfica de la señal G. Entonces procedemos a hacer la graficación de la señal, en este caso de la señal G de W, porque estamos con G de T. G de W versus W. Para graficar G de W nos tendríamos que graficar viendo aquí. Tenemos una altura de pi en menos 8 pi. Si planteo por aquí menos 8 pi, aquí le doy una altura de pi. Acá tenemos una altura de pi en 8 pi positivos. Ya saben por qué digo 8 pi positivos, porque aquí tengo que sacar el valor de W menos 8 pi es igual a 0, y al despejar W me sale 8 pi positivo, por eso tomo el signo contrario. Ya, acá tendría un valor de pi para menos 16 pi. Si por acá está menos 16 pi, tendría un valor de pi. Y acá tendría un valor de pi para menos 16 pi positivos. Ya. Una vez que ya tengo esa gráfica que representa GW, vuelvo a poner aquí la gráfica, pero del H de W, que ya vimos que era un pulso que se extiende desde menos 10 pi hasta 10 pi. Si yo multiplico ambas señales, porque debo multiplicarlas en el dominio de W, yo me doy cuenta que esta aquí se va a anular y esta aquí se va a anular, porque estaría multiplicando esta expresión por 0 y por 0, porque aquí no hay señal. En cambio aquí sí tiene una altura de 1 en esta parte. Entonces, ¿qué parte de la señal sobreviviría? Sobreviviría solamente el menos 8 pi con una altura de pi y el 8 pi con una altura de pi. Y esa vendría a ser ¿qué señal? La señal que resultaba de la multiplicación de G con H. Voy al gráfico y al multiplicar G con el H me daba el N. Entonces ahí tendría N, pero N de W. N de W en términos de W. Entonces ese N de W ya puedo irlo sacando analíticamente, decir que es igual a pi
por del tirad de W más 8pi más del tirad de W menos 8pi. Ese vendría a ser mi NW, que si le aplico la transformada inversa, para obtener n de t, vendría a ser igual al coseno de 8pi t. Entonces ya tendría n de t. Entonces ya habría obtenido hasta este punto, n de t. ¿Qué me falta? Multiplicar m de t con n de t para obtener o de t. Entonces vamos. ¿Cómo efectuamos esa multiplicación? A ver, o de t es igual a la multiplicación de m de t por n de t. Pero luego yo me acuerdo de una propiedad importante que ya la vimos la vez pasada, que si yo paso todo el dominio de la frecuencia podría obtener lo siguiente: 1 sobre 2pi mw convolución con nw. Cuando yo aplico la transformada de Fourier a la multiplicación, pasa a ser la convolución, como es en este caso, pero debo multiplicar por 1 sobre 2pi. Entonces yo tendría que hacer lo siguiente: O de W es igual a 1 sobre 2pi y efectuar la convolución entre mw y nw. La señal mw, ¿cuál era? Era pi cuartos. Voy a ponerla con dos colores diferentes para no confundirnos. Primero la primera. Era pi cuartos del tirad de W más 10pi más del tirad de W menos 10pi más pi del tirad de W más 5pi más del tirad de W menos 5pi. Y todo eso tiene que convolucionar ¿con quién? Con la señal NW, y ese NW es pi que multiplica a del tirad de W más 8pi más del tirad de W menos 8pi. Ya, entonces antes de empezar a hacer las respectivas convoluciones, ¿qué me conviene hacer? Me conviene distribuir un poco más las señales, distribuirlas un poco más para luego efectuar las convoluciones. Solo voy a poner la atención de aquí a acá, o sea, netamente a lo que es las convoluciones, a lo que son las convoluciones, para no confundirnos mucho. Sí, y yo considero que me conviene distribuir primero, distribuir todo. Por ejemplo, aquí distribuyendo la primera parte sería pi cuartos del tirad de W más 10pi más pi cuartos del tirad de W menos 10pi. Primero voy a distribuir el pi cuartos, luego el pi, más pi por del tirad de W más 5 más 5pi y más pi por del tirad de W menos 5pi. Todo eso de ahí, todo esto de aquí, tiene que convolucionar con pi por el tirad de W más 8pi más pi por el tirad de W menos 8pi. Y ahí lo que hice fue distribuir lo que vendría a ser las constantes de los pi que no estaban distribuidas entre sus delta y rad. Ahora sí vamos a hacer las convoluciones. Primero voy a convolucionar este con este. Entonces vendría a ser como, vendría a ser pi cuartos del tirad de W más 10pi que convoluciona con pi del tirad de W más 8pi
¿cuánto nos daría? Ya, a ver, aquí es importante recordar una propiedad importante. La propiedad importante es la siguiente. Esto sí va a ser un poco engorroso. Había una propiedad que decía lo siguiente: si yo tengo una señal x de t y la convoluciono con una señal del tirad de t menos t sub 0, esto es igual a x de t menos t sub 0, que se explica como el valor en el que se desfasa, o más bien, o mejor dicho, el argumento del tirad de t se evalúa en la señal x de t. ¿Sí? En este caso aquí, si yo tengo esto y yo digo que esta es mi señal x de t, entonces el argumento de aquí yo tengo que evaluarlo acá en w. Si yo tendría pi cuartos del tirad de w más 8pi, ¿verdad? Y más 10pi, y eso quedaría, y eso multiplicado por el pi, que eso sí no lo puedo omitir, por pi, porque eso es lo que nos está diciendo la expresión. Entonces ya solo nos quedaría esta parte. Entonces ahí ¿cuánto me quedaría? Me quedaría lo mismo que decir pi cuadrado sobre 4 del tirad de 8pi más 10pi, 18pi, del tirad de w más 18pi. Bueno, entonces, así como hice la convolución de este de aquí con este de acá, ahora tengo que hacer de este de aquí mismo, pero con el segundo. Y así tendré que seguir avanzando, y luego sumar todos los resultados, y ese vendría a ser la señal QW. Entonces ahora tendría que hacer la convolución del pi cuartos del tirad de W más 10pi, ¿verdad? Convolucionado con la segunda expresión, que sería pi por del tirad de W menos 8pi, que vendría a ser el de acá. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? De igual manera, el valor que se desfasa aquí yo lo evalúo acá, quedándome ¿cuánto? Pi cuartos por pi del tirad de, en vez de poner w, pongo w menos 8pi y más 10pi, que es el valor que ya estaba acá, ¿verdad? Entonces me quedaría pi cuadrado sobre 4 del tirad de w menos 8pi más 10pi sería más 2pi. Ya, entonces ya terminé con este. Ahora paso al segundo, sería este. Vamos a tratar de no perdernos. A ver, sería pi cuartos del tirad de w menos 10pi. Que convoluciona con pi del tirad de w más 8pi. Y el mismo pi cuartos del tirad de w menos 10pi, que convoluciona, pero con el otro, pi del tirad de w menos 8pi. Ya vamos resolviendo. Pi cuartos aquí sería pi cuadrado sobre 4 del tirad de, en vez de w ponemos w más 8pi y menos 10pi. Me daría ¿cuánto? Pi cuadrado sobre 4 del tirad de w menos 2pi. Acá, pi por pi, pi cuadrado sobre 4 del tirad de, en vez de w ponemos w menos 8pi y menos 10pi, igual a ¿cuánto? Pi cuadrado sobre 4 del tirad de sería w menos 18pi. Listo. Entonces, ya teniendo en ese
este valor ya trabajado, vamos al siguiente. Pi delta W más 5 pi. Asimismo, lo convolucionamos con delta de W, con pi por delta de W más 8 pi. Y el mismo pi por delta de W más 5 pi lo convolucionamos con pi delta de W menos 8 pi. Entonces pi por pi, pi cuadrado, delta de W más 8 pi más el 5 pi. Eso me daría ¿cuánto? Pi cuadrado delta de 8 más 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Me daría W más 13 pi. Acá, pi por pi, pi cuadrado delta de. Aquí, asimismo, W menos 8 pi más 5 pi. Igual a pi cuadrado delta de W menos 3 pi. Ya, entonces ya terminado este, pasamos al último, que es pi delta de W menos 5 pi. Que convoluciona con pi delta de W más 8 pi. Y el mismo pi delta de W menos 5 pi, que convoluciona con pi delta de W menos 8 pi. Dándome ¿cuánto? Pi por pi, pi cuadrado, delta de W más 8 pi menos 5 pi, dándome ¿cuánto? Pi cuadrado delta de W más 8 menos 5 más 3 pi. Acá, pi por pi, pi cuadrado, delta de W menos 8 pi menos 5 pi. Es igual a ¿cuánto? Pi cuadrado delta de W menos 8 menos 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, menos 13 pi. Y esos son todos los valores, porque ya con eso terminaría con este. Como ya hice la convolución de todos esos, paso a hacer la suma de los resultados. Lo voy a poner de otro color. Eso recordemos que vendría a ser la señal. ¿Cuál señal? La señal O de W, pero no había tomado en consideración el 1 sobre 2pi. Debemos ponerlo, el 1 sobre 2pi. Entonces O de W es igual a 1 sobre 2pi, y debo colocar todas esos resultados, que son pi cuadrado sobre 4, primero de aquí, pi cuadrado sobre 4 delta de W más 18 pi. El siguiente, pi cuadrado sobre 4 delta de W más 2 pi. Pi cuadrado sobre 4 delta de W más 2 pi. El siguiente, más pi cuadrado sobre 4 delta de W menos 2 pi más pi cuadrado sobre 4 delta de W menos 18 pi más pi cuadrado sobre, bueno, aquí ya no es sobre nada, es pi cuadrado solamente, pi cuadrado delta de W más 13 pi y más pi cuadrado delta de W menos 3 pi. Como podemos ver, el pi cuadrado es un factor común. Por ende, podemos sacarlo.
a ver, voy a hacer esto aquí mismo porque no me alcanza mucho el espacio. Este pi cuadrado yo lo voy a sacar como factor común, lo voy a sacar aquí afuera, pi cuadrado. De esta forma es como si ya no estuviera aquí. Y al hacerlo se simplifica este pi con el cuadrado y me queda pi medio solamente. Entonces me quedaría esa expresión, voy a escribirla abajo. El q de w es igual a pi medios que multiplica ¿a cuánto? A del tirad de w, a del tirad de w más 18 sobre 4 sería este, a del tirad de w más 2pi sobre 4 es 18pi. Acá más del tirad de w más 2pi sobre 4. Acá del tirad de w menos 2pi sobre 4. Acá del tirad de w menos 18pi sobre 4. Acá del tirad de w más 13pi. Y acá del tirad de w menos 3pi. Ya, de todas estas expresiones tenemos que ver ahora cuáles se pueden simplificar. Si aquí tengo del tirad de w más 18pi, acá tengo menos 18pi, acá tengo más 2pi, menos 2pi, acá tengo más 13pi y menos 3pi. Yo no veo por el momento que se pueda simplificar algo. Ya quiero aclarar que me di cuenta que me faltó copiar una parte en esta sección. Aquí copié solamente hasta esta parte y no copié ni este ni el de acá. Entonces aquí debería ser más pi cuadrado del tirad de w más 3pi y más pi cuadrado del tirad de w menos 13pi. Pero asimismo el pi cuadrado que está aquí sale como factor común. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es que tengo que sumarle del tirad de w más 3pi y del tirad de w menos 13pi en la parte de acá. Más 3pi y más del tirad de w menos 13pi. Y ahí sí ya está completa la respuesta. Listo. Ahora, ¿qué más hay que hacer? Tenemos que ver si se puede simplificar. Aquí tengo más 18pi y tengo otro más 18pi, no. Aquí tengo más 2pi, tengo otro más 2pi, tampoco. Tengo menos 2pi, tengo otro menos 2pi, no hay. Entonces, según veo, no hay valores de argumentos iguales para que se pueda simplificar. Entonces ahí queda. Entonces este vendría a ser mi q de w. O sea, hasta el momento tendría eso. Bueno, entonces como ya tenemos q de w, regresamos otra vez al ejercicio al enunciado y debemos saber que estamos nosotros aquí. Tenemos q de w. Bueno, q de w, que aplicando la transformada inversa sería q de t. Entonces
Entonces yo ese Q de W le multiplico por el H de W y obtendré el Y de W. Entonces, teniendo eso en consideración, sabiendo eso, entonces yo necesito hacer la multiplicación del Q de W con el H de W. Entonces voy a graficar primero Q de W. Grafico Q de W primero. Entonces, mi Q de W vendría a ser de la siguiente forma. Aquí me conviene este pi medios ingresarlo. Me conviene ingresarlo. Pero bueno, vamos viendo. Si yo multiplico pi medios por 4, lo vamos ingresando lo mejor para que no nos confundamos. Entonces mi Q de W vendría a ser igual. Pi medios por 4 sería pi octavos del tirad de W más 18pi. Más, acá sería así mismo, pi octavo del tirad de W más 2pi. Y sería más pi octavo del tirad de W menos 2pi. Y aquí más pi octavo del tirad de W menos 18pi. Más pi medios del tirad de W más 13pi. Más pi medios del tirad de W menos 3pi. Más pi medios del tirad de W más 3pi. Y más pi medios del tirad de W menos 13pi. Ya una vez que he distribuido todo, ahora sí me conviene hacer la gráfica. Voy a graficar Q de W versus W. Entonces el primero sería para menos 18pi, lo voy a hacer por acá, menos 18pi, una altura de pi octavos. Para el segundo sería menos 2pi, estaría más o menos por aquí, una altura de pi octavos también. El de acá sería para 2pi, una altura de pi octavos. El de acá sería para 18pi positivos, una altura de pi octavos también. El de acá sería para menos 13pi, una altura de pi medios. El de acá sería para 3pi, una altura de pi medios. El de acá sería para menos 3pi, una altura de pi medios. El de acá sería para más 13pi, una altura de pi medios. El punto es que esa gráfica debe multiplicarse por el H de W, y con ello voy a obtener ¿qué cosa? El Y de W. Como yo sé que el H de W se extiende desde menos 10, que viene por aquí, a ser por aquí, hasta más 10, que viene a ser por acá, con una altura de 1, ya lo estoy haciendo así porque para no tener que repetir toda la gráfica, ¿no? O sea, mi HW vendría a ser así, más o menos, estimando desde menos 10 que está por aquí hasta 10 que está por acá. Entonces solo sobreviviría esta y esta, y esas señales que sobreviven vendrían a ser mi Y de W, correcto. Entonces, ¿cuáles son las señales que han sobrevivido para mi Y de W? Entonces voy a verificar aquí mi Y de W. Para mi Y de W han sobrevivido ¿qué señales? Han sobrevivido la señal
de menos 3, menos 2, de menos 3pi, menos 2pi y 2pi y 3pi. Menos 3pi, 2pi, perdón, menos 2pi, 2pi y 3pi. Para unas alturas de ¿cuánto? De pi medios, pi octavos y pi medios. Pi medios, pi octavos y pi medios. Para esas alturas. Pi medios, pi octavos y pi medios. Entonces, sabiendo eso, yo puedo decir que mi señal Y de W, ya de forma analítica, es igual, que yo sé que, o sea, YW era QW por HW. Ya hice la multiplicación y YW me da pi octavos delta Dirac de W más 3pi más pi octavos delta Dirac de W menos 3pi. El menos 3pi vendría a ser, perdón, no es pi octavos, es pi medios. Pi medios. Este aquí, pi medios delta Dirac de W más 3pi, correspondería a este. Y este aquí, pi medios delta Dirac de W menos 3pi, correspondería a este. Más pi octavos delta Dirac de W más 2pi, correspondería a este. Y más pi octavos delta Dirac de W menos 2pi, correspondería a este. Ya una vez que tengo esto, yo puedo decir que si yo lo agrupo, como ustedes ya saben que se debe agrupar, por ejemplo aquí saco factor común pi medios, que me quedaría delta Dirac de W más 3pi más delta Dirac de W menos 3pi más pi octavo delta Dirac de W más 2pi más delta Dirac de W menos 2pi. Y yo a esto le aplico la transformada inversa para obtener y de t. Y al aplicar la transformada inversa tendría que y de t es igual. En este caso sería un medio del coseno de 3pi t más un octavo del coseno de 2pi t. Entonces acabo de poner y de t de nuevo, y de t es igual a un medio coseno de 3pi t más un octavo el coseno de 2pi t. Y esa vendría a ser mi respuesta a y de t. Adicional a eso, también si nos pidieran obtener la energía de h de t, por el teorema de Parseval. Podríamos hacerlo de la siguiente forma. Si nos pidieran la energía de h de t, nosotros podríamos aplicar la fórmula de que la energía de una señal x de t es igual a la integral de menos infinito hasta infinito de la señal x de t al cuadrado por dt. Y esta fórmula es la fórmula de Parseval, en la cual nos indica que esto también es igual a 1 sobre 2pi por la integral de menos infinito hasta infinito de la señal en cuestión en el dominio de W al cuadrado por dW. O sea, es la expresión de la fórmula de la energía, pero en el dominio de la frecuencia. Y lo que cambia es que se pone 1 sobre 2pi por la señal en el dominio de la frecuencia. Entonces, como nosotros sabemos que la señal h de W
es un pulso de la amplitud 1 desde menos 10 pi hasta 10 pi. Nosotros podríamos resolver esto como 1 sobre 2 pi por la integral de menos 10 pi hasta 10 pi de la amplitud 1 al cuadrado por dw. Entonces esto vendría a ser 1 sobre 2 pi por la integral de menos 10 pi hasta 10 pi de dw. Se simplifica este con este, me quedaría solamente w sobre 2 pi de menos 10 pi hasta 10 pi, quedándome 1 sobre 2 pi por 10 pi menos, y por el menos 10 pi de acá se hace más, entonces me quedaría 1 sobre 2 pi que multiplica 10 pi más 10 pi igual a 20 pi sobre 2 pi. Simplifica y me queda 10. 10 es la respuesta. Ya, eso vendría a ser todo por la clase de hoy. La siguiente clase continuaremos con los ejercicios que me resten de los tipos examen, y eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Quisiera pedirles de favor que se suscriban para que el canal crezca, y para los que tengan la posibilidad de hacerlo, sepan que en los comentarios estoy dejando un enlace para que si el curso, si el curso o el video que has visto consideras que te ha servido, puedes hacer alguna contribución si estás en la posibilidad de hacerlo dando clic en este enlace que estará en los comentarios, ¿sí? Lo que deseamos es que el canal crezca para poder dar más cursos, no solo un curso de señales y sistemas que ya está a punto de terminar, sino algún otro curso como análisis numérico, ecuaciones diferenciales y entre otras materias que sean de ingeniería de un nivel de dificultad alto. Esa es nuestra visión. Se les agradece por su tiempo y sigan estudiando duro y nunca desmayen. Eso vendría a ser todo por hoy. Gracias por su atención.